Y yo se los escribí a ustedes.
Nuevamente, muy buenas tardes, queridas maestras y maestros que nos acompañan la tarde de hoy. Tuvimos algún inconveniente con el audio. Yo soy Ángela Rocío Blanco Dávila y mi compañera Luz Claudia Gómez. Trabajamos en la línea pedagógica de oralidad, lectura y escritura de la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación. Marcela Bautista, nuestra directora, les envía un cálido saludo a todos los que nos acompañan la tarde de hoy. También saludamos a Paola Caleño, que nos acompaña desde el máster de la producción. Muchas gracias. Bueno, y en primer lugar, queremos agradecer a ustedes su participación en este espacio y su lugar en la vida de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los maestros, de la comunidad educativa. Este año que ha sido de grandes retos y logros en el retorno a la presencialidad en los colegios. Ustedes realmente han sido un pilar fundamental en todo este proceso. Contarles a ustedes que el concurso Leer y Escribir se viene desarrollando en la Dirección de Educación Preescolar y Básica desde el año 2006 y con este hemos buscado que los niños, las niñas, los jóvenes de los colegios tanto oficiales como privados de la ciudad logren expresar sus sentimientos a través de la escritura, puedan resignificar y transformar sus propias realidades, ese acercamiento grato y desprevenido a la lectura y la búsqueda de una escritura creativa como posibilidad del ser. Contarles también que actualmente avanzamos en el concurso Leer y Escribir 2022-2023 con la temática Ven y te cuento que si hay esperanza. Se espera pues que con esta temática los estudiantes narren historias cotidianas que evidencien procesos de convivencia, de construcción de paz al interior de sus colegios, ¿no? Y por supuesto en sus entornos escolares. Con todo esto buscamos que se fomentar mejor una visión positiva de resolución de conflictos, de dificultades en esas dinámicas institucionales, digamos, en este proceso de adaptación a la presencialidad. Igualmente, la temática del concurso está articulada con los procesos de divulgación y análisis del informe de la Comisión de la Verdad. Hay futuro si hay verdad en los colegios de la ciudad. Una parte fundamental del concurso es toda la fase del proceso pedagógico, que son los talleres que estamos realizando en este momento de manera presencial en las instituciones educativas distritales, en las tipologías de ilustración, de cuento, de poesía, de reseña, de crónica y de ensayo, y por supuesto la categoría de cuento para maestros escritores, que es un taller virtual que ya lo hicimos la semana pasada, y pues todos los talleres virtuales que estamos realizando ahora en este momento con ustedes, maestros y maestras que nos acompañan, pues desde la virtualidad. Estos talleres dirigidos a docentes tienen como objetivo brindarles elementos que permitan que realicen el acompañamiento a sus estudiantes para una producción narrativa, creativa, ya sea mediante la ilustración o la escritura, pues en las diferentes tipologías que convoca el concurso. Y no siendo más, pues hoy nos acompaña Rodrigo Andrés Ruiz, quien nos va a compartir claves para acompañar la escritura de ensayos por parte de sus estudiantes en el marco de la temática que convoca el concurso Leer y Escribir. Ven y te cuento que si hay esperanza. Estamos muy confiados que con esos ensayos sus estudiantes puedan participar en el concurso, pero sobre todo puedan comunicar, expresar y transmitir todos estos elementos a lo largo de toda su vida. Entonces, bienvenido, Rodrigo Andrés, y muchas gracias por acompañarnos. Antes de dar paso a Rodrigo,
les comentamos que es muy importante registrar la asistencia en el link que publicaremos, y también estamos atentos a sus comentarios y a resolver las inquietudes a través del chat. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, y buenas tardes. Gracias por este espacio. Buenas tardes a todas las maestras y maestros del distrito que nos acompañan esta tarde. Como bien lo decía Ángela, la intención de este pequeño taller rápido y poderoso será darles o brindarles algún tipo de herramientas o de elementos para la construcción de ensayos, sobre todo teniendo en cuenta la modalidad literaria de este tipo de escritura o de este formato de escritura. Entonces, voy a presentar, a ver si puedo empezar. Ok. Listos, se me va aquí esto y lo pongo en modo presentación. Vamos a ver, por favor, ok. Entonces, cualquier cosa voy a estar pendiente del chat para cualquier inquietud o cualquier pregunta. La dinámica va a ser muy sencilla. Yo voy a dar algunos elementos que van a estar señalados en estas diapositivas. Cada uno va a ser explicado y desarrollado en su momento, y pues en algunos de ellos trataré de interactuar o de hacerle pregunta al público o a los asistentes para que con sus contribuciones animen y pues retroalimenten este tipo de taller. Entonces, pues, digamos, la pregunta, creo que muchos maestras y maestros nos hemos enfrentado o se han enfrentado de alguna manera a la escritura de un ensayo, ya sea porque se nos ha solicitado cursando algún posgrado o en algún momento de nuestra formación, o ya sea porque algunos más avesados, o digamos que han escogido un camino un poco más valiente, han querido contribuir en revistas o en periódicos, o incluso, pues, seguramente muchos de los que nos acompañan también se han atrevido a construir su propio blog o su propio escenario de escritura. ¿Pero qué es un ensayo? Pues hay diferentes definiciones, muchísimas de ellas nos inducen a unos elementos muy básicos, pero quisiera leer tres que me parece que son claves aquí en este momento. Okay. Un momento, a ver si puedo mover acá. Ok, listo, gracias. La primera definición es la especulación que se atreve a exponerse y a exponer sin reducir a la representación acabada, conformándose en el cálido entusiasmo del intento. Una segunda definición es un texto escrito en prosa y con una extensión relativamente breve en el que el autor y autora reflexiona o analiza un tema específico de libre elección. Este género literario se caracteriza por el abordaje riguroso, aunque personal y subjetivo del tema. Y una tercera que nos dice un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Entonces esas son las tres definiciones básicas que pueden encontrar, como lo ha dicho un ex candidato presidencial cualquier día en Google. Pero me gustaría como detenerme en las cualidades que se le atribuyen. Entonces, la primera definición nos dice que es un atrevimiento en forma de escritura, en donde se expone el autor y donde el autor y autora expone, digamos, un tema que ha sido elegido. Nuestra primera definición también señala que el ensayo es una representación que no necesita ser por sí misma acabada, sino que demuestra el intento de reflexión de los autores, es decir, en este caso de quien se va a atrever a escribir y de quien se va a animar a escribir. Entonces, si bien
cuando uno se enfrenta a la literatura, o digamos, más versada, o a los titanes, digamos, de la literatura, encuentra que sus ensayos son elaborados a partir de un gran acervo intelectual, lo que podemos tranquilizar un poco a quienes nos atrevemos a este tipo de escritura, es que puede ser suficiente con la capacidad de atreverse a exponer un tema. Ya daremos como unos elementos más puntuales para no temer, digamos, en ese atrevimiento. La segunda definición nos dice que es un escrito en prosa, es decir, está constituido por una serie de párrafos que tienen un orden y, digamos, concatenan una serie de ideas. Con una extensión relativamente breve, es decir, no estamos hablando, bueno, hay ensayos que evidentemente son bastante extensos, pero en la modalidad más práctica y en la tipología que más se usa y que más se reconoce, pues la extensión es relativamente breve. Se está hablando entre 2 y 5 páginas, 2 y 10 cuartillas, digamos, en su extensión, en lo más canónico, por decirlo de alguna manera, lo más formal que se ha podido utilizar. Pero pues evidentemente hay ensayos que pueden ser mucho más largos o hay ensayos que pueden ser mucho más cortos. El ensayo es de libre elección de quien escribe, aunque pues evidentemente en este concurso que ustedes están guiando y que están supervisando y que están acompañando a los estudiantes, la libre elección temática está por el entorno de unas, digamos, como de unos tópicos que ya han sido mencionados. Pero pues esos tópicos tienen diferentes maneras de abordar, tienen diferentes elementos y variables que pueden ser susceptibles de ser trabajadas en un ensayo. Claro, temáticamente podemos tener ensayos que dirijan su atención hacia cuestiones, puede decirse, filosóficas o emocionales, como puede ser la paz, por ejemplo, o como puede ser el noviazgo, o como puede ser la camaradería. Pero también podemos tener, digamos, elementos un poco más concretos o de la cotidianidad, como puede ser construir un ensayo en torno a un lápiz, como puede ser construir un ensayo en torno a una cancha de básquetbol o de fútbol, o a un momento como puede ser el recreo o la salida de clases. Es decir, si bien se enmarcan dentro de lo que podemos llamar la vida escolar o el escenario escolar, este tiene diferentes elementos, personas, escenarios, momentos que pueden ser susceptibles de este trabajo en la elección libre del tema. En esta segunda definición nos dicen que se caracteriza porque el abordaje es riguroso, aunque personal y subjetivo del tema. Con abordaje riguroso nos referimos a que, claro, hay ensayos que tienen la capacidad de transformarse en un insumo académico, o de debate en una disciplina, o debate en un tópico. Pero lo que se le exige de pronto a los autores inicialmente es que el abordaje riguroso corresponda a un orden argumentativo lo bastante claro, con unos elementos que se puedan identificar e incluso hasta referenciar de una manera muy directa y clara. Es decir, esto no descarta que quien escribe y quien se enfrenta a esa escritura utilice figuras literarias, como pueden ser las metáforas, y eso, pues digamos, estéticamente no le va a quitar rigurosidad. Lo vamos a abordar más adelante.
Y el último, bueno, nos dice que es riguroso, aunque personal y subjetivo el tema. De alguna manera, en los ensayos, los autores se exponen. Es decir, el ensayo es una forma escrita que le da al autor la posibilidad de decir su punto de vista sobre el mundo, o de, digamos, de mostrar su lado vulnerable o sensible sobre algún tópico o tema en el mundo. Entonces, digamos, los ensayos, si bien pueden utilizar elementos de una mirada objetiva, que puede discutirse desde la objetividad, tratan de darle ese tinte personal a lo que se está exponiendo en el tema. Y por último, nos dicen, es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Si bien la palabra análisis puede parecer pretenciosa, sobre todo, digamos, en este tipo de escenarios escolares, y pretenciosa y, digamos, ideal, ambiciosa, en el sentido en que, de alguna manera, la formación y las interacciones que nosotros tenemos en la escuela buscan precisamente despertar este tipo de proceso cognitivo, mental. Hay una discusión sobre si el análisis es nada más un abordaje intelectual o que involucra también las emociones. De alguna manera, lo que indica es que en el ensayo el autor ha procesado una serie de información, es decir, ha rumiado la información para poder escribirla. Se ha detenido a meditar, a reflexionar, a familiarizarse, a procesar esa información, a digerirla. Ha hecho digestión con esa información para poder, digamos, escribirla, ¿no? Para poder presentarla en un escrito. Y por supuesto, pues es cuando yo escribo, o cuando la autora o el autor, o cuando los estudiantes escriben, de alguna manera están interpretando el mundo, ¿no? Otra característica podría ser la evaluación de ese mundo, ¿no? La ponderación de ese mundo, pero pues, digamos, el ensayo, sobre todo el ensayo literario, tiene una serie de libertades estéticas, pero también de libertades intelectuales para poder plasmar lo que nosotros estamos buscando con él. Okay, Rodrigo, disculpa un segundo, te interrumpo. Ahora sí, porque no estábamos viendo tu presentación y sabemos que estabas proyectando, entonces, por favor, verificamos un paréntesis y verificamos un momentico si hay algún problema técnico, pero ya vemos tu pantalla. Ahora sí, muchas gracias. Parece que cuando lo pongo en modo presentación se pierde, entonces voy a dejarla así. De acuerdo. Cuando la activo en modo presentación parece que se pierde. Ok. Bueno, aquí está la diapositiva que estaba hablando y que no pudieron ver. Vamos a la siguiente. Entonces, consejos para las maestras y los maestros. Claro, me voy a dirigir a ustedes inicialmente porque la escritura necesita de la práctica. Y sería muy difícil para un maestro, una maestra, evaluar o acompañar la escritura de un ensayo si la maestra y el maestro no lo han hecho por sí mismos, ¿no? Si no se han enfrentado a ese desafío. Ahora, pues hay una distancia, tanto de experiencia como de trayectorias, como de formación entre lo que es que un estudiante, una chica o un chico de un colegio, una tarde o una mañana, en un rato libre, se siente a escribir, a que un maestro o una maestra lo haga, ¿no? Las dinámicas cotidianas son distintas, las emociones, los desafíos que enfrentan en la vida,
las preguntas que se hacen sobre la propia vida, la sensibilidad que tiene sobre la propia vida son muy distintos. Entonces, pues evidentemente, hacer ese tipo de puente, es decir, compartir yo estos elementos, estos tópicos, y con los maestros y maestras, y que los apropien y después que los transmitan a sus estudiantes o los acompañen a los estudiantes, pues es un proceso de decantación y de filtración que, pues, digamos, necesita partir de ese tipo de experiencias, ¿no? Y de la diferenciación de esas experiencias. Entonces, ¿qué aconsejar? Mis consejos van a ser por momentos. Entonces, antes de escribir, ¿cuáles son las 3 preguntas que debe hacerse cualquier persona? En este caso, sus estudiantes o ustedes mismos, antes de escribir. La primera es, ¿cuál es el tema que quiero elegir? Y cuando me refiero a cuál es el tema que quiero elegir, pues, digamos, entraría allí la evaluación de si ese tema de por sí es suficiente o es bastante amplio. ¿Qué quiero decir? Un tema como el amor, o un tema como el dolor, o un tema como el conflicto. Digamos, son temas que han sido discutidos, debatidos, escritos, graficados y experimentados por las personas de muchísimas maneras. Son temas, digamos, tradicionales, arcaicos, históricos, que nos han constituido tanto para el debate como por las curiosidades que tenemos sobre la vida. Entonces, valdría la pena pensar en esos tópicos si me enfrento a resolver todo ese campo, todo ese paisaje, toda esa geografía que puede ser el amor, toda esa topografía que puede ser el dolor, o todo ese panorama que puede ser el conflicto. Si más bien lo que me interesa son aspectos prácticos de esos tópicos, o si más bien lo que me interesa son aspectos transicionales o aspectos de transformación sobre esos tópicos, ¿no? O de época, o de escenas, o de escenarios, o de personajes que habitan esos tópicos. Entonces, es muy importante delimitar el tema, es decir, escogerlo, como quien escoge un aguacate cuando va al supermercado, cuando va a la plaza de mercado o al fruver más cercano, a la tiendita de la esquina más cercano. Es decir, hay que tocarlo, no hasta magullarlo, pero sí hay, digamos, que familiarizarse un poco con esa textura para saber cuál es el tema que quiero escoger, ¿no? Cuál es el que voy a tomar por mí mismo. Esto está relacionado con la segunda pregunta, y es, ¿cuál es el propósito del ensayo? Es decir, ¿qué apuesta, qué me propongo yo al escribir sobre ese tema? Si quiero demostrar algo, si quiero mostrar simplemente algo, si quiero ironizar, satirizar algo, también puede ser una opción. Si quiero exagerar algo y a través de esa exageración comunicar algunos tipos de contradicciones que tienen ese tema. Es decir, digamos, ¿cuál es mi manera de relacionarme también con ese tema, ¿no? ¿Cuál es mi apuesta? Aquí podría ser más a lo Orlando Falsborda, ¿cuál es mi manera de sentipensar ese tema, ¿no? De sentirlo y de pensarlo, no solo de filosofarlo, sino también de vivirlo. Y en esa manera elegir el propósito, ¿no? El alcance que yo quiero darle a ese ensayo a través de mi forma de plantear un propósito.
Y una tercera pregunta que debo hacerme antes de sentarme a escribir ¿es necesario investigar? Es decir, ¿lo que sé es suficiente para poder resolver el tema a mi manera, para poder exponer la manera de ver que yo tengo sobre ese tema? Es decir, con lo que conozco y con la experiencia que llevo a rastras y a cuestas, ¿es suficiente para poder comunicar? O a pesar de que sé cosas, hay otras que me toca imaginarlas. Y de pronto en esas que me toca imaginarlas es donde yo más desarrollo mi manera de reflexionar sobre el tema, ¿no? Sobre suposiciones e imaginarios. Estos elementos creativos, ficticios, nebulosos que me permiten a mí no referenciarme anecdóticamente sobre el tema, sino construir escenarios posibles de por qué sucede este tema o de por qué se desenvuelve este tema o cómo se desenvuelve este tema o cuál es la profundidad de ese tema, ¿no? Mucho de lo que conocemos es parte de la imaginación, ¿no? Ya los pedagogos han discutido bastante sobre ello, ¿no? Que la imaginación es una de las formas tutelares que tenemos los seres humanos de conocer el mundo. Que imaginar es conocer el mundo. Y pues, evidentemente al hacerme la pregunta si es necesario investigar, pues tengo que afrontarme a las limitaciones de mi conocimiento, de mis experiencias y de mis emociones para aceptar humildemente qué es lo que no sé de ese tema, ¿no? ¿Cuáles son las dudas que tengo sobre ese tema? ¿En qué momentos siento que resbalo? Es decir, ¿cuáles son las afirmaciones, las ideas, los presupuestos, los prejuicios también, que tal vez no tengo muy bien sustentados o que tal vez parten de mi ignorancia? Todos, de alguna manera, hemos emitido y leído el mundo, emitido juicios y leído el mundo a partir de lo que no sabemos, ¿no? Entonces, eso que no sabemos, ¿será que necesitamos resolverlo para poder escribir nuestro tema de ensayo? Entonces, antes de escribir es necesario responder estas tres preguntas. Rodrigo, Señora. Disculpa, te interrumpo, tenemos una pregunta del público. Vale, muy bien. Dice, de acuerdo con lo que plantea, ¿cuál sería la importancia de comunicar mediante el ensayo en la construcción de ciudadanía? Ok, entonces, digamos, nos ponen un tópico que es bastante amplio, que es el de la ciudadanía, ¿no? ¿Y cuál sería la importancia de comunicar a través de un ensayo un tópico tan enorme como puede ser la ciudadanía? La ciudadanía puede tener diferentes aspectos. Es decir, la ciudadanía puede ser como el constitutivo de un ideal del comportamiento de una persona. Es decir, el típico ejemplo que utilizan es que una expresión de la ciudadanía puede ser el no arrojar basuras en la calle. O el del ceder el puesto en el transporte público o hacer buen uso del mobiliario público. Pues eso estaría vinculado al comportamiento. Pero ciudadanía también en otros debates puede ser la participación en escenarios de toma de decisiones o la participación activa en la construcción de paz. O en la construcción de comunidad, ¿no? En aspectos de solidaridad o de cooperación. Entonces, el ensayo permitiría, digamos, a la autora o al autor de esta pregunta, el ensayo permitiría tratar alguno de esos tópicos para resaltar por sí mismo la importancia. Es decir, si yo dijera de antemano por qué es importante escribir un ensayo para los ciudadanos o para la ciudadanía,
de alguna manera estaría dando mis argumentos o mi punto de vista sobre ese ensayo. Entonces, lo interesante del ensayo es que la importancia se la da el autor. Es decir, respecto a sus experiencias y a sus ideas, ¿no? En el sentido en que puede vincular a otros a través de una empatía con su forma de ver el mundo y con su forma de demostrar o de revelar o de proponer algunos de los elementos de la ciudadanía como importantes para discutir. Entonces, continúo. Asuman que todo es un borrador. Esto aplica para la literatura, para la vida no. La vida se va escribiendo en estos segundos y no hay marcha atrás. Pero en la escritura, digamos, los intentos siempre son un borrador. Cuando ustedes escuchan entrevistas, ya sean de Cortázar, ya sea de Gabriel García Márquez, Javad Faciolince, cuando revisan ustedes a los grandes escritores y comentan sobre la trama de una novela o sobre la propuesta de una columna que hicieron para un periódico, etc., siempre sienten o siempre van a tener la sensación de que lo pudieron haber hecho mejor. Incluso tienen versiones distintas sobre ese mismo escrito. Entonces, inicialmente tratemos de asumir, antes de escribir, que todo es un borrador. Y pues un borrador, digamos, es un esbozo que tiene la posibilidad de ser otra cosa. Que no está, digamos, no está escrito en mármol, por decirlo de alguna manera, no está petrificado. Entonces, antes de escribir, ordene sus ideas. La manera más fácil de ordenar las ideas es hacer una lista. Todos lo hemos hecho cuando necesitamos escribir algo, cuando necesitamos preparar alguna clase o cuando necesitamos incluso llegar a algunos acuerdos en la familia o llegar a algunos acuerdos en el trabajo o planear unas vacaciones. De alguna manera, todos hemos hecho una lluvia de ideas y hemos tratado de ordenar nuestras ideas. Antes de escribir tenemos que ordenar nuestras ideas. Tomar un tema y empezar a ordenar, digamos, cuál es la relación y cuál es el propósito de ese tema que yo quiero presentar y cuáles son las ideas que tengo sobre ese tema, ¿no? Entonces puede ser inicialmente una lluvia de ideas para después de tener en esa lista de ideas o de tener esas diferentes formas de abordar un tema, tratar de establecer una jerarquía o una importancia o una prioridad o una centralidad. Porque el ensayo, al ser un ejercicio corto, necesita de la concentración de nosotros. Cuando ordene sus ideas y cuando las organice, las jerarquice, las priorice, un ejercicio que ha servido mucho para la escritura, no solo a mí, sino a distintas personas, es respire y muévase. Pareciera que la actividad física está relacionada con la capacidad de escribir. Uno siempre tiene la imagen de que alguien que escribe un ensayo o alguien que escribe una novela o un cuento pasa horas y horas frente a la pantalla o frente a la máquina de escribir o frente a la libreta en la que toma notas. Es decir, uno siempre se imagina que la escritora o el escritor son unos agentes pasivos, ¿no? Incluso desordenados. Pero lo que nos ha podido decir la experiencia en las historias de vida de estos personajes es que la escritura tiene unos momentos que son mínimos frente a los movimientos y frente a otros ejercicios prácticos que hacen las y los escritores. Es decir, son momentos muy rigurosos de escritura
frente a otros de rumiar lo que se está escribiendo. Y ese rumiar de lo que se está escribiendo, dicen, pues, quienes han, digamos, enfrentado esa situación, se hace mejor si usted se mueve. Es decir, si usted camina, si usted tiene una actividad física, si usted baila, si usted, digamos, se involucra en una dinámica donde su cuerpo le permita rumiar, pero le permita moverse. ¿Hay alguna extraña relación entre el movimiento y la capacidad de aclarar las ideas? Entonces, cuando las ordene, trate de moverse. Incluso hay gente que se mueve y ordena las ideas, las va ordenando. Incluso hay gente que se le ocurre el ordenamiento de las ideas en momentos en donde no está pensando en ellas. Muy seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que tienen buenas ideas, resuelven cosas, encuentran cosas, lavando la loza. En ese momento profundo y meditativo que es lavar la loza, en donde el correr del agua sobre los platos despierta o dispara otro tipo de formas de conectarse de las neuronas que le permite a uno encontrar salidas a lo que tal vez al rumiarlo de manera pasiva no se encontraba. Lea. Esto lo han dicho todos. Borges lo decía constantemente. No me jacto de las palabras que he escrito como de las que he leído. Una condición necesaria para escribir es leer. Es decir, tener el hábito de la lectura. Porque pues eso nos familiariza un poco con los ritmos, con las palabras, con los vocabularios, con la ortografía, con los signos de puntuación, y pues nos relaciona con otros mundos, ¿no? Y con otras ideas. Y por último, hago un esbozo. Escriba sin pensar. Déjelo salir, dicen, ¿no? No lo mire, solamente escríbalo tal y como aparece en su cabeza, tal y como empieza a sentir esa sensación, déjelo salir. Como quien abre un grifo, como quien abre una puerta, o como quien abre una ventana para que entre el viento. Déjelo salir, sencillamente. Y acepte que ese va a ser un esbozo, que es un borrador, que es un inicio, que no es el final de su escritura. Esto para antes de escribir. No sé si allí hay algún tipo de pregunta, duda. Rodrigo, no, hasta el momento no tenemos ninguna otra inquietud. Ok. Gracias. Bueno, listo. Entonces, definiciones sobre el escribir que nos dan unos personajes reconocidos. Dos de Murakami, una de Hemingway y una de Rosario Castellanos. Murakami nos habla de lo que les decía. Una de las cosas más importantes para alguien con intención de escribir es, de entrada, leer mucho. La segunda, esta me parece supremamente interesante y es, en cierto sentido, es verdad que escribo para mí mismo. Uno de los consejos más, digamos, generosos con quienes se atreven a enfrentarse a una hoja en blanco para la escritura es que por el momento no piensen quién los va a leer. Por el momento
por ese breve instante o por esos minutos, esas horas en que usted se siente a escribir, no piense en nadie más, sino en usted. Pareciese egoísta, incluso hasta narcisista. Pero la psicología sabe dos cosas. La primera, el peor enemigo de nuestra mente somos nosotros mismos. Y la segunda, que el otro muchas veces es mi enemigo. ¿En qué sentido? En el sentido en que tal vez escribo para satisfacer, para controlar, para persuadir al otro, sin revisar muy bien cuáles son los fundamentos de mi escritura, ¿no? de mis intenciones al escribir. Entonces pareciera que se pierde algo de juicio y de disciplina y de cordura cuando al momento de escribir lo hacemos para otros, o tratando de hacer feliz al otro, y no disfrutando, digamos, ese momento íntimo de nuestra escritura. Hemingway, este tipo rebelde, nos dice: si un escritor deja de observar, ha terminado. La experiencia se comunica con pequeños detalles íntimamente observados. Pareciera ser que escribir es observar y observar el detalle, ¿no? Entonces parece que la condición del escritor o de la escritora no solamente es la lectura, sino también la observación. La capacidad, algunos dicen la capacidad de asombro, ¿no? El de ver las cosas que se repiten una y otra vez con unas cualidades distintas al detalle. Y la última, de Rosario Castellanos, ella nos dice: lo que busco cuando escribo es descubrir cosas. Unas preguntas fundamentales, nos dice: ¿por qué vivimos? ¿Por qué vivimos de determinada manera? ¿Cómo podemos realizarnos? Es decir, lo que nos revela Rosario es que la escritura es vital, está relacionada con las preguntas fundamentales sobre la vida. Y en cierto sentido nos hace vulnerables, pero en cierto sentido también nos pone, digamos, a explorar nuestras sensibilidades y nuestras formas de percibir el mundo. Ahora, vamos a escribir el ensayo. Pasos para escribir un ensayo. O elementos que tiene un ensayo. Primero, la página en blanco es un vacío, pero el vacío es todo. Vuelvo y lo repito. La página en blanco es un vacío y el vacío es todo. Cuando uno se enfrenta a la página en blanco, lo único que ve es lo que le falta, de alguna manera, ¿no? Es más, cuando uno le dicen, tiene que presentar un ensayo de 3 páginas o de 5 páginas sobre la Inquisición o sobre el amor en los adolescentes, no sé, sobre el bullying en redes sociales, alguna cosa de estas. Y tiene que ser un ensayo de 3 a 5 páginas. Usted ve cuando abre el Word o cuando tiende una página en blanco, un tamaño carta, etc. O abre su libreta con su lapicero. Cuando ve la página en blanco, lo que ve es lo que le falta. Yo sugeriría que les digan a sus estudiantes y ustedes mismos que se crean el cuento de que la página en blanco es un vacío. No es lo que falta, es todo lo que puede ser. El vacío es todo. Es decir, en una página en blanco cabe 100 años de soledad.
Si la única posibilidad de que quepa un mundo como el de 100 años de soledad, como el de Macondo, es porque existe un vacío. En esa página en blanco está todo. Hay todas las posibilidades. Es como cuando ustedes tienen una habitación sin muebles, una habitación vacía. En esa habitación pueden ocurrir miles de posibilidades. Precisamente porque está vacía, tiene la fortuna y la capacidad de ser 1000 cosas, de ser 1000 habitaciones. Puede ser la habitación del hijo, puede ser la habitación del abuelo, puede ser una habitación para juegos, puede ser una habitación para carpintería, puede ser una habitación para marroquinería, puede ser una habitación para pintar, puede ser una habitación para jugar, puede ser una habitación para dormir, para meditar. Es decir, una habitación vacía es todas las habitaciones que nosotros podamos hacer. Entonces, cuando se enfrenten a la página en blanco y cuando les aconsejen a sus estudiantes al enfrentarse a la página en blanco, piensen en esa página no como lo que le falta, sino como todo lo que puede ser. Primera parte del ensayo. Primer elemento del ensayo. Todo ensayo necesita una introducción. 4 características de esa introducción. La primera, la introducción es una promesa y una conquista. Promesa en el sentido en que la autora o el autor va a proponer, va a realizar una propuesta que espera cumplir a medida que desarrolla su escrito. Es decir, es una invitación de lo que pretende ser. Promete resolver algo allí. Y es una conquista en el sentido en que esa promesa debe ser lo suficientemente tentadora, lo suficientemente llamativa, provocadora, para atrapar al lector, para que el público continúe leyendo. En ese sentido yo lo asumo que es como un relámpago. Es decir, es como ese momento que destella y aclara las cosas y llama de alguna manera. En la introducción del ensayo, los autores, las autoras, en este caso, las estudiantes y los estudiantes, van a escoger la voz, el tono, la cadencia, el enfoque que le van a dar a su escrito. Se sugiere que se utilice una voz muy personal. Es decir, que nos involucremos desde el principio con una postura. Que la voz sea relacionada inmediatamente con el autor. Esa es la parte de la introducción. Y evidentemente esa voz tiene que estar desenvolviendo y desenrollando la tesis que yo quiero exponer en mi ensayo. El lugar, la perspectiva que yo voy a dar al tema en mi ensayo. Entonces, traje 3 ensayos para ponerlos como ejemplo de cómo introducen estos autores. Al final vamos a descubrirlos quiénes son. De cómo introducen a la persona en su tema. Dicen, el primer ejemplo dice: la realidad sensible siempre ha sido para mí una fuente de sorpresas, también de evidencias.
decir, se posiciona frente a una sugerencia, una emoción o un pensamiento que tiene sobre la realidad. Pero también nos tienta para ver qué nos dice sobre las sorpresas y sobre las evidencias. El segundo ejemplo de introducción en un ensayo. Uno de los que leyeron mi correspondencia aquí publicada, a la que titulé Mi religión, me escribe rogándome aclare o amplíe aquella fórmula que allí empleé de que debe buscarse la verdad en la vida y la vida en la verdad. Voy a complacerle procediendo por partes. Primero, la verdad en la vida. Nos da el tema, nos da el tema de una vez, nos sitúa con su voz frente a que ya tiene antecedentes de reflexión, frente a que ya había desarrollado, desenvuelto de alguna manera su temática, pero sobre todo nos promete que va a complacer de una forma más puntual aquella fórmula de que debe buscarse la verdad en la vida y la vida en la verdad. Y son dos tópicos filosóficos bastante amplios a discutir. Y la tercera introducción de otro ensayo empieza: ¿qué es un escritor? La pregunta puede contestarse con una respuesta obvia. Un escritor es una persona que escribe. Es sencilla la descripción, incluso podría ser hasta redundante, pero la escogí un poco porque la forma en que pone la voz, es decir, en que proyecta su voz en este escrito, en que desenvuelve la tesis, es decir, que no es una tesis que tiene que ser como la segunda, que es mucho más elaborada o que está mucho más alejada de lo práctico, nos señala que dentro de la sencillez y dentro de la redundancia hay opciones para el ensayo. ¿Qué es un escritor? La pregunta puede contestarse con una respuesta obvia. Un escritor es una persona que escribe. Es decir, nos ayuda a conectar la pregunta con una respuesta, digamos, inmediata, práctica. Estas son formas de introducir el ensayo, ¿no? La introducción. Los primeros párrafos son aquellos que nos invitan a continuar leyendo. La segunda parte del ensayo. Una frase para recordarla. Todo pasa por el cuerpo, incluso el vacío. Cuando hemos estado esperando algún tipo de noticia demasiado buena o nos han dado alguna noticia demasiado mala, hay unas expresiones que nos interesa, que le han interesado a los lingüistas, los semiólogos, etcétera, y es que la persona siente el vacío. Sentí vacío, dice. Pero ¿acaso el vacío no es la ausencia de todo? Pero pues el vacío es todo. Entonces todo pasa por el cuerpo. La segunda parte del ensayo es lo que se conoce como nudo o cuerpo. En estos ensayos y en este
Vamos, en esta tipología de escritura, en este tipo de escritura, el nudo o cuerpo tiene la capacidad de desenvolver la argumentación del autor. Es el momento ya no en que el autor tienta, sino en que el autor desenvuelve, en el que el autor argumenta, expone de una manera clara, pertinente, concisa, concreta, sus ideas. Un momento. Yo lo llamo que es el viaje, es decir, es el recorrido que nos da el autor o la autora para comprender su forma de pensar el mundo. Es el viaje que nos permite emprender el autor o la autora para poder comprender por qué tiene esas afirmaciones en su introducción, por qué nos tentó de esa manera, por qué nos hizo esa promesa. Se desarrolla a través de tácticas y estrategias de escritura. Tácticas en el sentido de aproximarse al tema y estrategia en el sentido de planear el desarrollo de ese tema. El paso a paso del desarrollo del tema. Táctica en el sentido de que organiza las ideas, lo prioritario, lo central, y estrategia en el sentido en que elige cómo comunicar. El nudo cuerpo es el duelo que tiene el autor o la autora con nosotros, con él mismo inicialmente, ¿no? Con ella misma, pero es el duelo que tiene con sus ideas, que tiene con las ideas para poder exponerlas de una manera sencilla y clara. Vamos otra vez a los 3 ejemplos. Ejemplo 1, del cuerpo de un ensayo. Obviamente no lo traigo todo a colación porque pues no nos da el tiempo. El erotismo encarna a sí mismo en 2 figuras emblemáticas, la del religioso solitario y la del libertino. Emblemas opuestos pero unidos en el mismo movimiento. Ambos niegan a la reproducción y son tentativas de salvación o de liberación personal frente a un mundo caído, perverso, incoherente o irreal. La misma aspiración mueve a las sectas y a las comunidades, solo que en ellas la salvación es una empresa colectiva. Son una sociedad dentro de la sociedad. Mientras que la seta y el libertino son asociales, individuos frente o contra la sociedad. Es decir, es la posibilidad ya de desenvolver un tema y de describir ese tema, ¿no? Incluso de apostar y de configurar el tema, en este caso aquí la del solitario y la del libertino, dentro de formas de verlos, puede ser originalmente, ¿no? Puede ser de una forma original o de una forma estética o de una forma satírica. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Hay ahora otra cosa que observar, y con esto a la vez contesto maliciosas insinuaciones de algún otro espontáneo y para mí desconocido corresponsal de esos pagos. Y es que como hay muchísimas más verdades por decir que tiempo y ocasiones para decirlas, no podemos entregarnos a decir aquellas que tales o cuales sujetos quisieran dijésemos, sino aquellas otras que nosotros juzgamos de más momento o de mejor ocasión. Y es que siempre que alguien nos arguye diciéndonos por qué no proclamamos tales o cuales verdades, podemos contestarle que si así como él quiere hiciéramos, no podríamos proclamar tales otras que proclamamos. Y no pocas veces ocurre también que lo que ellos tienen por verdad y suponen que nosotros por tal la tenemos también, no es así. Este es el ensayo sobre la verdad y la vida, ¿no? Aquí desarrolla un poco esas contradicciones, esas tensiones que puede haber entre decir
verdades o no decirlas, y los juicios que ocurren por decirlas o por no decirlas. Pero él lo que hace es desarrollar la promesa que hizo en su introducción sobre por qué la vida y la verdad están entrelazadas. Tercer ejemplo. El escritor comprometido mira el mundo que lo circunda y declara, como era de esperarse, que ese mundo está mal hecho. Inmediatamente pone manos a la obra para mejorarlo. Enarbola una teoría cualquiera y se convierte en su propagandista. Un libro es un utensilio, una especie de ladrillo que se usa indistintamente para levantar una casa o para ser arrojado como un proyectil contra la cabeza de alguien o de algo. La promesa de este ensayo era responder a la pregunta ¿qué es un escritor? En el cuerpo, este ensayo nos muestra cualidades, características, elementos que vale la pena, según quien escribe, debatir, conocer, reflexionar, discernir sobre esa pregunta, sobre qué es un escritor. Nos indica aquí que el escritor parte como de un malestar. Es decir, que lo que parece que es la realidad trata de construirla de una forma distinta cuando escribe. Es decir, nos pone en este cuerpo una forma de abordar y de desenvolver o desarrollar esa pregunta de qué es un escritor. Y el ensayo tiene un punto final a lo que se le llama conclusión. Tiene una introducción, tiene un nudo y tiene una conclusión. Son tres partes fundamentales las que tiene el ensayo y evidentemente hiladas. A esto yo lo llamo, más que conclusión, lo llamo aprender a despedirse. No todos sabemos despedirnos, no siempre nos ha sido posible despedirnos de la forma en que lo hemos idealizado. Incluso hay veces que nos hemos despedido sin saberlo. La conclusión en un ensayo es el intento o el aprendizaje de un escritor para despedirse. En la conclusión se muestra un cierre del camino, aunque ese cierre del camino no indica, digamos, que no sea posible recorrer otros. En la conclusión se pone en evidencia la personalidad, la última apuesta, el último suspiro de las palabras frente a quien escribe, de quien escribe, perdón. Es decir, en el cierre o en la conclusión, los autores y las autoras sacan todas sus vulnerabilidades, es decir, para decirlo más violentamente, escupen todas sus verdades. Emiten todas sus sentencias. La frase que más se conoce, ponen toda la carne en el asador. Es decir, pareciera que estas instrucciones de escribir ensayo nos indican que el cierre es el fin de la catarsis que me dio el nudo. Pero ese fin, como lo advertí, puede ser el cierre del camino, es decir, que otro retomará, pero también puede, digamos, darse la posibilidad de cumplir otro encuentro, ¿no? Demostrar que hay elementos que quedan pendientes.
que hay otras promesas por cumplir, que hay otras invitaciones por hacer. En la conclusión, el ensayo debe cumplir la promesa. Es decir, al concluir la escritura del ensayo, los autores y autoras deben haber cumplido la promesa de la introducción. Es decir, es el momento de cerrar el nudo, es el momento de redondear el tema, como dicen algunos. Es el momento de balancear y de equilibrar lo que ha quedado pendiente, de atar lo que no se ha podido, lo que permanece aún desatado. Esto tiene que ver con que la conclusión es lo que le da integridad al ensayo. Es lo que le da textura, lo que le da firmeza, solidez, consistencia al ensayo. Son esos últimos párrafos que le dan lugar a todos los hilos, que le dan lugar a todos los colores que he puesto yo en el nudo, que he puesto yo en el cuerpo. Ahí ya no hay hilos sueltos, ahí ya no hay temáticas sin desarrollar, ahí ya no hay debates sin resolver. En la conclusión todo es integral, es redondo, ¿no? Todos los, pues también según la intención del autor, ¿no? Todos los personajes, escenarios, rutas, argumentos, encajan dentro del escrito. Evidentemente habrá ensayos que puedan, al abrir la posibilidad del otro encuentro, señalarnos que no es el fin, sino la apertura para otra disquisición o para otro debate. Me queda poco tiempo, entonces voy a terminar con estos 3 ejemplos antes de cerrar. El primer ensayo termina con una frase de otro autor, es decir, hace una cita. Es decir, también podemos escribir ensayos para concluir lo que otros ya habían encontrado, ¿no? O para acercarnos a eso que otros ya habían dicho de una forma diferente. Este dice, dame una genciana, una antorcha. Que la antorcha bífida azul de esta flor me guíe por las gradas oscuras, a cada paso más oscuras hacia abajo, donde el azul es negro y la negrura azul, donde Perséfone, ahora mismo, desciende el helado septiembre al reino ciego, donde lo oscuro se tiende sobre la oscura, y ella es apenas una voz entre los brazos platónicos. Una invisible obscuridad abrazada a la profundidad negra, atravesada por la pasión de la densa tiniebla bajo el esplendor de las antorchas negras, que derraman sombra sobre la novia perdida y su esposo. Esta es una canción de H. Lawrence que se llama Bavarian Gentians. Con esa canción, Octavio Paz, que es el autor de este ensayo, le da integralidad a todo lo que nos ha expuesto en su presentación. ¿Sí? A esos claroscuros, a esos dobleces que ha querido explorar en su propuesta o en su promesa, ¿no? Muchísimo más críptico, evidentemente, porque nos cierra con una canción de un poeta que da, digamos, después de la lectura del ensayo, que da la posibilidad de abrir múltiples interpretaciones, ¿no? De bifurcarnos en flujos de interpretaciones que no necesariamente son las que él tuvo al momento de poner esta frase. El siguiente ejemplo que hemos venido exponiendo lo termina así. Y he aquí cómo se enlazan la verdad en la vida y la vida en la verdad.
Y es que aquellos que no se atreven a buscar la vida de las que dicen profesar como verdades, jamás viven con verdad en la vida. El creyente que se resiste a examinar los fundamentos de su creencia es un hombre que vive en insinceridad y en mentira. El hombre que no quiere pensar en ciertos problemas eternos es un embustero y nada más que un embustero. Y así suele ir tanto en los individuos como en los pueblos la superficialidad unida a la insinceridad. Pueblo irreligioso, es decir, pueblo en que los problemas religiosos no interesan a casi nadie, sea cual fuere la solución que se les dé. Es pueblo de embusteros y exhibicionistas, donde lo que importa no es ser, sino parecer ser. Y aquí como entiendo lo de la verdad en la vida y la vida en la verdad. Este ensayo es mucho más redondo, ¿no? Nos deja los mismos elementos que nos prometió en la introducción y que vino trabajando en el cuerpo, nos los cierra con un nudo, incluso con la misma frase, ¿no? Hacia el final. Este es un ensayo un poco más formal, en donde, digamos, la disquisición, la manera de exponer del autor es menos, digamos, irreverente, en el sentido en que respeta las formas, ¿no? Contrario al de Octavio Paz. Y el último ejemplo que hemos venido trabajando es: el escritor agradece, por último, cuando está dispuesto a poner en peligro las ventajas del triunfo, siempre que sea necesario oponerse a una empresa injusta o sostener una causa desinteresada. Gratitud ardua que pocos comprenden y menos aún perdonan, pero ¿cuál otra sería digna de un escritor honrado y de un público generoso? Ella nos termina, este es de Rosario Castellanos, si no estoy mal, este último ensayo. Ella nos termina su ensayo sobre la escritura haciéndonos otra pregunta distinta sobre si lo que ella ha expuesto y si lo que ella ha develado sobre el ejercicio de escritor necesita de más, ¿no? Necesita sumarle más elementos. Este es un cierre con apertura, por decirlo de alguna manera. Los 3 ensayos que trabajamos, el de Octavio Paz, Los Reinos de Pan, del 93, el de Verdad y Vida de Miguel de Unamuno y el de Rosario Castellanos, que se llama El escritor y su público. Para terminar, que estoy apenas de tiempo. Después de escribir, recomendaciones después de escribir el ensayo para ustedes, maestras y maestros, y para los, claro está, ¿no? Para las estudiantes y los estudiantes. Después de escribir, aquí me quedó, me faltó una N. Así es la escritura. Después de escribir, vuelva a leer y ojalá en voz alta. Es una práctica que casi no tenemos, de que cuando escribimos siempre corregimos y releemos de manera mental, ¿no? En la mente. Lea en silencio, le dicen a uno. Pero es supremamente necesario en los ejercicios de escritura, sobre todo en el ensayo y bueno, las otras formas también, volver a leer lo que se ha escrito en voz alta. Yo a veces a mis estudiantes les recomiendo que se lo lean a los perros si tienen, o al gato, o que abran la ventana y lean, o que lean frente a un espejo, pero que lo hagan en voz alta, que escojan el escenario en donde quieren leer, pero que lo hagan en voz alta. Cuando lean y relean y otra vez lean, recorran ese camino con lógica. Vidrios instalados a 3000.
recorran ese camino con lógica, es decir, encuentren que los argumentos, las palabras, las comas, la promesa, el nudo y el desenlace o en la conclusión resuelven y encajan entre ellos. Es decir, que hay una lógica argumentativa. Que la promesa que hice para desarrollar el tema fue acorde con los elementos que yo le di al lector. Que no hay supuestos, que no hay trampas, que no hay laberinto, que mi lectura no es un laberinto sin salida, sino que leerme es encontrar el camino de mis argumentos. Afine los detalles. Tal vez una palabra funciona mejor que otra, un sinónimo. Tal vez un punto funciona mejor que una coma. Tal vez a una palabra le faltó la tilde porque iba en pasado. Tal vez este párrafo está muy largo y es mejor desarrollarlo en dos momentos. Es decir, revise las formalidades, la ortografía, la gramática, la semántica de los detalles, ¿no? Después de eso, vuelva a leer. Vuelva a leerlo. Si no se siente satisfecho, repita otra vez esos 3 pasos. Lea en voz alta, recorra el camino con lógica, afine los detalles. Después de escribir, siga escribiendo mucho. Si ya lo hizo una vez, lo puede hacer muchas veces. Después de escribir, si le gustó escribir, si la sensación suya de escribir lo anima, la anima, escriba mucho otra vez. Siga escribiendo. Acepte su trabajo. Ya sea si va a escribir o no va a seguir escribiendo. Acepte que las cosas le quedaron así. ¿Sí? Acepte que lo dio todo, por decirlo de alguna manera. Acepte que usted trabajó sobre ese escrito. Y por último, agradezca que lo logró. Agradezca que hizo su trabajo. Agradezca su escrito. Sin la posibilidad de haber consignado eso en un escrito. Pues dejo ahí, no sé si hayan preguntas, comentarios, si alguien pensó en algún tema, aparte del de ciudadanía, para sus escritos. Y muchas gracias. Hay un último elemento, muchos se preguntarán, ¿y el título? Hay una discusión si escribir el título al principio o al final de escribir el ensayo. Yo no tendría la respuesta. Creo que hay ensayos que merecen escribir el título al final y hay otros que gracias al título permiten desarrollar el ensayo. Entonces, digamos, habría que probar las modalidades que mejor le funcione a los profesores y profesoras del distrito y a sus estudiantes. Es todo. Muchas gracias. Tengo aquí la presentación. Rodrigo, muchas gracias por tu intervención. No tenemos más preguntas del público. Como lo escribió uno de nuestros participantes en el chat, interesante el taller, ilustrativo, filosófico y hasta poético. Y realmente nos dejas muchas pautas y momentos para la escritura de esta tipología, ¿no? Mencionas muchas ideas y tesis como los detalles antes de escribir. ¿Cuál es ese propósito de ese ensayo? Mencionabas también sobre la importancia de investigar para resolver ese tema, la importancia de escribir un borrador, perdón, ordenar y organizar esas ideas. Y un tópico filosófico interesante que deja así es también, la página en blanco es un vacío y el vacío es todo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros enfrentarnos a la hoja en blanco
sin pensar quién nos va a leer. Como dices tú, piense en usted y atrévase a escribir. Y finalmente creo que esos elementos y estas partes básicas del ensayo que lo componen, como la introducción, el nudo o el cuerpo, la conclusión, creo que son elementos muy importantes para la composición y la escritura de este género literario, como lo es el ensayo literario, que es el que más escribe en las instituciones educativas y sobre todo en estos ciclos escolares. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo. Y ya para cerrar nuestro encuentro de hoy, pues recordarles algunos anuncios rápidamente para la participación del concurso Leer y Escribir, y es con respecto a las inscripciones. Hemos dejado los links a través del chat. Estarán abiertas están abiertas desde el 18 de octubre y hasta el 18 de noviembre. Toda la información relacionada con el concurso Leer y Escribir, términos, condiciones de participación, enlaces de inscripción, todos los talleres van a estar grabados y los vamos a subir al portal educativo Red Académica para que tengan la oportunidad ustedes de verlos posteriormente en diferido. Cada uno de los talleres fueron realizados también por expertos como hoy Rodrigo, que nos acompaña en el taller de ensayo. Y de allí podemos seguramente trabajarlo con nuestros estudiantes y retomar estos elementos que seguramente van a ser muy útiles a la hora de hacer ese acompañamiento de la escritura a los niños, niñas, jóvenes de las instituciones privadas y oficiales de la ciudad que participan del concurso. Entonces, agradecemos toda la atención y el compromiso durante este espacio y desearles una feliz semana para todas y todos y muchas gracias. Buena tarde.